Es la hora de la Santa Misa en Radio María. Nos vamos a la parroquia castrense Santa María de la Dehesa, en Madrid. Celebra el Pater Ismael Montero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con vosotros. Como siempre, con un saludo a todos los que estamos aquí en la parroquia, a todos los que a través de Radio María están escuchando esta Santa Misa. Celebramos hoy la memoria del Papa San Juan Pablo II, que nació en Polonia en el año 1920. Ordenado presbítero y realizados sus estudios de teología en Roma, regresó a su patria, donde desempeñó diversas tareas pastorales y universitarias. Como arzobispo de Cracovia, participó en el Concilio Vaticano II. Elegido Papa, se distinguió por su extraordinaria actividad apostólica, especialmente hacia las familias, los jóvenes y los enfermos, y realizó innumerables visitas pastorales por todo el mundo. Su riquísimo magisterio incluye la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica y los códigos de derecho canónico para la Iglesia Latina y para las iglesias orientales. Murió piadosamente en Roma el 2 de abril del 2005, vigilia del domingo segundo de la Pascua o de la Divina Misericordia, que él mismo instituyó. Pues nos encomendamos a la intercesión del Papa San Juan Pablo II. Pedimos hoy especialmente por Carmen Laviñas y para celebrar con dignidad estos sagrados misterios, pedimos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, rico en misericordia, que has querido que San Juan Pablo II, Papa, guiara a toda tu Iglesia. Te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones a la gracia salvadora de Cristo, el único Redentor del hombre, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, que el pecado no siga reinando en vuestro cuerpo mortal, sometiéndoos a sus deseos. No pongáis vuestros miembros al servicio del pecado como instrumentos de injusticia. Antes bien, ofreceos a Dios como quienes han vuelto a la vida desde la muerte, y poned vuestros miembros al servicio de Dios como instrumentos de la justicia. Porque el pecado no ejercerá su dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo ley, sino bajo gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos, puesto que no estamos bajo ley, sino bajo gracia? En absoluto. ¿No sabéis que cuando os ofrecéis a alguien como esclavos para obedecerlo, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis? Bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia. Pero gracias sean dadas a Dios, porque erais esclavos del pecado, mas habéis obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fuisteis entregados. Liberados del pecado,
os habéis hecho esclavos de la justicia. Palabra de Dios. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asoltaban los hombres, nos habrían tragado vivos, tanto ardía su ira contra nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas impetuosas. Bendito el Señor, que no nos entregó en presa a sus dientes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hemos salvado la vida como un pájaro en la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Aleluya. 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 Estad en vela y preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en la casa. Lo mismo vosotros, estad preparados porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Sigue el Señor insistiéndonos en el examen de conciencia que debemos hacer como Iglesia, como pueblo de Dios, como este pueblo llamado a ser luz para las naciones. Y justamente en el día de hoy lo hace a través de las lecturas e incluso del santo, el que estamos celebrando, San Juan Pablo II, al que todos recordamos y que fue un portento, tremendo titán de ejemplo para la Iglesia, y en el que vemos también ese reflejo de lo que nos enseñan las lecturas del día de hoy. Debemos pecar, como dice San Pablo, porque estemos sujetos a la gracia y no a la ley. Por supuesto que no. O como dice el Evangelio, al que mucho se le dio, mucho se le reclamará, al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Con la misma fuerza, con la misma vehemencia que el Papa San Juan Pablo II pasó por nuestro mundo, por nuestro tiempo, como un torrente de evangelización, un torrente de ejemplo, de virtud para todos en los que es llegado, y se le reconoce como uno de los pocos santos en la historia con el sobrenombre del Magno, y es justamente por eso, en ese ejemplo, donde nosotros también debemos vernos reflejados y exigirnos a nosotros mismos ese mismo punto de entrega y de sacrificio. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Y precisamente por eso debemos hacer examen de conciencia y pensar en tantas y tantas veces en las que no nos hacemos dignos del nombre que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Llevamos viendo estos días algunos ejemplos, como en el día de ayer, que veíamos pues
con el caso este de Halloween, que a veces no sabemos elegir nuestras batallas con el Padre Custodio o tantos otros como el Padre Custodio, a los que tantas y tantas veces la Santa Madre Iglesia dejamos totalmente solos y abandonados ante la adversidad, la persecución y el peligro de los que nos rodean, de nuestro tiempo. Vemos también cómo el Señor vuelve a insistirnos en que todas estas cosas debemos aprender a examinarlas con detenimiento y decidir el papel que nos toca como cristianos, como Iglesia, el ser capaces de agachar la cerviz, de ponernos de rodillas, que a veces nos parece el más inútil de nuestros trabajos o de nuestras tareas, y es en verdad el punto que Dios pone en nuestras manos para interceder los unos por los otros, para que al menos la parte que nos toca en lo espiritual seamos capaces de realizarla, pero también alzar la voz, también hacernos eco de todos aquellos a los que este mundo quiere arrebatar la voz. Igual que el Papa San Juan Pablo II abogó siempre por los enfermos, por los más desvalidos y necesitados, murió y vivió toda su vida también, igual que murió predicando con el perdón, incluso pues el gran ejemplo, ¿no?, de verlo en la cárcel con aquel que había atentado contra su vida y al que perdonó de todo corazón, mostrándonos a toda la Iglesia el ejemplo de que es el ser cristianos y el pasar por la vida como el propio Cristo, haciendo el bien, moviéndonos por ese espíritu de perdón y de misericordia, o tantísimas otras anécdotas como se nos puedan ocurrir, tanto de este santo como de tantos santos a lo largo de la historia, en los que debemos aprender y vernos reflejados y hacer ese pequeño examen de conciencia de lo que nos toca. Nos estamos haciendo dignos de llamarnos Iglesia, nos estamos haciendo dignos de hacer ese discurso como el apóstol San Pablo en el día de hoy, de decir que jamás, en absoluto, vamos a pecar por mucho que tengamos la justificación de la gracia. ¿Es que acaso la confesión o la Eucaristía van a servir como excusa para pasar por la vida en la comodidad, sin mojarnos, sin movernos, haciendo de nuestra vida una vida acomodaticia, mediocre, pusilánime? Que es que al final, si no nos damos cuenta, hay que caer en la cuenta de ello, estamos creando una Iglesia, o estamos mostrando al mundo una Iglesia insípida, una Iglesia insulsa, una Iglesia que no tiene en realidad ningún contenido cuando nos vendemos y cuando nos dejamos arrastrar por la corriente de nuestro mundo. Incluso cuando salen en algunos de nuestros propios documentos en los que se nos recomienda pues cómo rezar por la uniformidad del día o tantas otras cosas como la propia Santa Madre Iglesia nos provee como herramientas e instrumentos, y se nos da la oración como una especie de conocernos a nosotros mismos, y no se reconoce esa dimensión espiritual que es encontrarnos con Dios. Cuando no hablamos del mal, cuando no hablamos de la tentación, cuando no hablamos de que existe el demonio y se nos pone en nuestro camino para tentarnos, para hacernos caer, cuando renunciamos a parte del mensaje para no resultar incómodo o ridículo para el mundo moderno, para el hombre contemporáneo, estamos dejando de lado lo que estamos llamados a ser. Estamos traicionando a esta tarea que Dios ha puesto en nuestras manos, la confianza que Dios ha puesto en su pueblo, en su Iglesia, siendo Él la cabeza, y estamos traicionando justamente a nuestra esencia, la esencia de la Iglesia, que es ser verdad, por muy incómoda que resulte en nuestro mundo, ser verdad por muy molesta que resulte en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, en nuestro mundo, ante todas las dificultades y adversidades que salen al paso del hombre moderno. Seguimos con más ejemplos, y es que es para caerse la cara de vergüenza a casi todos los que estamos formando la Iglesia, y que no levantamos la voz y que no alzamos nuestra voz y nuestro pensamiento a los que somos, de lo que somos, de lo que estamos llamados a ser, y estamos dejando solos y abandonados a los enfermos, estamos dejando solos y abandonados a los autónomos ahora con la lucha que tienen entre manos, estamos dejando solos y abandonados a muchos de nuestra sociedad que miran hacia la Iglesia con la esperanza que se pone en una madre, y una madre que por desgracia demasiadas veces ya estamos girando la espalda y estamos girando la cara ante las necesidades de nuestro mundo. Y la sociedad espera mucho más de nosotros, y a veces nos pica y nos molesta que se nos diga que hacemos las cosas mal o regular, y nos pica y nos molesta que siempre salen a colación y siempre salen a la luz un montón de ejemplos malos, y que parece que se le exige muchísimo más de bondad o de ejemplo a un sacerdote, a una monja, a un cristiano, que a cualquier otro de la sociedad, y que se nos mira con lupa. Cualquier error que cometamos se mira con exhaustiva conciencia y con un examen concienzudísimo lo que hacemos de malo para ponerlo en el escaparate público y dejarnos mal. Pero al final debemos caer en la cuenta de que todas estas cosas pasan precisamente porque hay cierta esperanza en lo que significa la Iglesia, porque hay ciertas expectativas con
que estamos llamados a ser, porque al final, incluso el más descreído de nuestra sociedad sabe que la Iglesia no es algo más. Precisamente por eso no hay quien pase por cerca de lo que somos como Iglesia siendo indiferente, o se es amigo o se es enemigo, pero nunca se es neutro, porque justamente representamos algo mucho más grande de lo que, por desgracia, en estos últimos tiempos, igual que en otras épocas en las que hemos pasado también por la historia, siendo bastante mediocres, estamos pasando sin pena ni gloria, estamos pasando casi de perfil y no mostramos lo que estamos llamados a mostrar. No mostramos esa defensa del desvalido, la defensa del pobre, el que tengamos esa urgencia de proclamar la verdad allá por donde vayamos. Estamos renunciando a parte de nuestro dogma de fe, a parte de nuestro mensaje, para no resultar molesto al hombre de nuestro tiempo, porque resulta ridículo hablar ya de ciertas verdades para un mundo que está totalmente manipulado y que está totalmente apresado y esclavo del materialismo, y nos olvidamos de las realidades espirituales justamente para que no se ridiculice cuando hablamos de las realidades de las que nos toca hablar. No somos una ONG, estamos puestos en el mundo para anunciar la verdad de Jesucristo, que pasa por lo espiritual, que pasa por aquellas verdades que el mundo se empeña una y otra vez en negar por vivir de una manera acomodaticia y mediocre, y nosotros, por desgracia, tantas y tantas veces caemos en la trampa, o aún mucho peor, cuando estamos a palos los unos con los otros y caemos en el mismo espíritu de nuestro mundo, en el que tantas y tantas veces la cara que mostramos a nuestra sociedad es la de una Iglesia dividida, la de una Iglesia que también se divide entre un sector progresista y un sector tradicional que prácticamente no se pueden ni ver, que estamos en un punto en el que no mostramos esa unidad que estamos llamados a mostrar en nuestra sociedad y en nuestro tiempo, sino que estamos mostrando el mismo ejemplo que el resto de ideologías, que el resto de grandes banderas que hay en nuestro mundo, y nosotros mostramos al final la misma cara, una cara de división, una cara de interés, una cara de mediocridad, de pusilanimidad, y como digo, mostramos al final una Iglesia insípida, una Iglesia que no es atractiva, una Iglesia que en las guerras que le toca librar no las libra, no las libramos, no nos ponemos en la brecha por aquellos que claman por nuestra ayuda, que claman por nuestro favor, que claman porque nos pongamos en esa tesitura de defender a todos aquellos a los que este mundo está vilipendiando, está arrebatando la paz y la libertad, está arrebatando incluso a muchos de ellos la dignidad. Y nosotros, que somos los grandes defensores de la dignidad personal de cada uno como hijo de Dios, nos estamos renunciando a esa lucha porque no nos resultemos incómodos al mundo que nos rodea. Y al final es triste, porque al final justamente se nos ha confiado mucho, se nos ha confiado ser el mismo cuerpo de Cristo en nuestra sociedad, en nuestro mundo, el rostro de Jesús allá por donde vayamos, y estamos renunciando a ese ser, el rostro de Cristo en nuestra sociedad y en nuestro mundo, justamente para pasar de perfil, para que no se nos diga que estamos siendo fanáticos, para que no se nos diga que estamos siendo molestos en nuestra sociedad, que tenemos un mensaje ya anticuado, que mejor callar, porque ¿para qué vas a anunciar algo que al final a nadie de este mundo que interesa ni quiere interesar? Pues justamente en el momento en el que menos interesemos, con más fuerza todavía teníamos que apretar nuestro mensaje, con más fuerza todavía debíamos apretar el paso, porque al final nos estamos haciendo indignos de toda la tarea evangelizadora que ha llevado la Iglesia desde siempre. Y como digo, no es ahora el único tiempo en el que la Iglesia, por desgracia, ha querido pasar de perfil, en el que muchos, por desgracia de nosotros, están intentando hacer ese mensaje liviano, ese mensaje edulcorado para nuestro mundo, en el que no resulte demasiado amargo las verdades que tenemos que anunciar y que proclamar. Y ha habido muchas épocas en la Iglesia y en muchos países en la historia de lo que somos como pueblo, en los que por desgracia hemos traicionado a la misma esencia, a lo que somos, a lo que estamos llamados a ser. Pero justamente hoy también, y por eso debemos hacer un examen de conciencia y ver en qué punto de verdad debemos cambiar, en qué punto de verdad el por mi culpa que rezamos al principio de la misa debemos hacerlo con un golpe de pecho sincero y con un propósito de enmienda real, en el que nos demos cuenta que mucho se nos ha confiado, y el día que nos tengamos que presentar ante el trono de Dios, mucho se nos va a exigir, y a más responsabilidad, más exigencia la que tiene Dios con nosotros, y más responsabilidad se va a poner en nuestras manos, porque tenemos el compromiso de anunciar la verdad, por molesta que sea, por incómoda que sea, por ridícula que le resulte
resulte al mundo, por fanática o radical que pueda resultarle al hombre moderno, estamos llamados a anunciar la verdad, y hasta el punto de la cruz. En todas las iglesias la tenemos. La esencia de la iglesia es la persecución. Cuando anunciamos la verdad, somos perseguidos y no hay ningún problema con ello. Y el que no lo quiera aceptar tiene la puerta igual de grande o más para salir que para entrar. Lo que no podemos hacer es renunciar a lo que somos. Lo que no podemos hacer es renunciar a la esencia de la Santa Madre Iglesia. Lo que no podemos hacer es hacernos indignos a esa tarea enorme que Dios ha puesto en nuestras manos, pero para la que no cuenta solo con nuestras fuerzas, sino que cuenta con Él mismo, que nos acompaña, que nos sostiene, que nos ilumina, que es el primero que está en la brecha para trabajar por el hombre, para trabajar por las necesidades de nuestro mundo, para trabajar por nosotros y para que no desfallezcamos y para que seamos leales y coherentes, y además de su fuerza, la ayuda mutua, que seamos capaces de ayudarnos, sostenernos los unos a los otros, que no nos abandonemos en la adversidad, como por desgracia parece ser el pulso que está llevando nuestro pueblo en los últimos tiempos, que no nos dejemos solos y tirados cuando llega el momento de la adversidad, cuando llega el momento de la dificultad, porque no me voy a arrimar, no sea que me manche a mí también en el momento de la prueba que está pasando este hermano. Pues si me mancha, que me manche, pero me tengo que poner en la brecha. Si me mancha, que me manche, pero tengo que poder hacerme uno más con aquel que sufre. Nuestra vocación es la cruz como sacrificio de nuestra vida, y estamos renunciando a la cruz para pintarnos de bonito y de oro ante nuestro mundo. Y es justamente lo contrario a lo que estamos llamados, lo contrario, lo que se nos va a reclamar y lo que se nos va a exigir, y por tanto la urgencia de hoy es que reconozcamos una vez más, como el apóstol San Pablo y como nos dice el propio Cristo en el Evangelio, que no podemos pecar porque ya no estemos bajo el mandato de la ley de Moisés, sino que estemos bajo el tiempo de la gracia. Al revés, debería ser un motivante aún mayor para que nuestra vida sea siempre el mayor ejemplo de entrega, de sacrificio, y que todo el mundo tiene derecho a caerse, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, a errar, a fallar, a tener un momento de debilidad, pero de lo que no estamos dispuestos, de lo que no somos, no tenemos ningún tipo de derecho, es a fallar a lo que somos, a fallar a nuestra vocación, a fallar a lo que estamos llamados a ser. Uno se puede caer, pero no se puede quedar en la caída. Uno se puede errar, se puede equivocar, puede dejarse llevar por un momento de debilidad, pero no podemos conformarnos en ese momento de debilidad. Nuestra vocación es la de levantarnos todas y cada una de las veces que nos caigamos, seguir mostrando la misma cara de dignidad a nuestro mundo, hacer como el ejemplo del santo, del titán que tenemos en el día de hoy como muestra de ese ejemplo de la Iglesia, que es San Juan Pablo II, y en el que, viéndonos reflejados, debemos reconocer lo paupérrimos que nos hemos hecho en estos últimos tiempos, que no estamos siguiendo esa estela, estamos haciéndonos totalmente acomodaticios a un mundo que, por desgracia, por muy acomodaticio que resultemos, sigue odiándonos, y hay que reconocerlo, porque al final es justamente nuestra verdad la que a nadie que quiera vivir en las ideologías de este mundo le va a gustar nunca, porque es una verdad que resulta molesta e incómoda. Vayamos donde vayamos, la queramos anunciar como la queramos anunciar, no es atractiva para el hombre de hoy. Un hombre que vive en el materialismo, un hombre que vive en el egoísmo, un hombre que no respeta la dignidad personal, un hombre que no respeta lo que es una ley, un orden de vida, una manera distinta de vivir, el sacrificio que nuestro mundo moderno ha querido vender como la gran estafa y la gran esclavitud del ser humano. Alguien que piense de esa manera, nunca, jamás en la vida va a haber algo atractivo en la Iglesia, algo que defender en la Iglesia, porque la Iglesia estamos llamados justamente a eso mismo que el mundo aborrece, y si no nos damos cuenta, y si no empezamos a valorar y a defender lo que somos, muy pronto vamos a terminar desapareciendo, muy pronto, y solo nos va a salvar el propio Cristo de terminar extinguiéndonos como pueblo, es cuando vamos a terminar siendo como las catacumbas, 4 bienavenidos, 4 en lo que intentemos llevar a cabo la lucha en la brecha, la que nos toca, la que estamos llamados a llevar, y el resto seguirá la corriente del mundo y desaparecerá y se extinguirá, porque al que mucho se le confió, mucho se le pedirá, y no nos damos cuenta de que tenemos una responsabilidad enorme en nuestras manos y que por desgracia estamos renunciando a ella. Que así sea. Y en esta conmemoración de San Juan Pablo II, que siguiendo las huellas de Jesucristo, el buen pastor, dio la vida por las ovejas, oramos con toda confianza al Señor nuestro Dios y le pedimos que también nosotros seamos capaces de dar la vida por nuestros hermanos.
Por la Iglesia, necesitada siempre de reforma en sus instituciones y de conversión en sus miembros, roguemos al Señor. Te rogamos. Por el Papa, los obispos y sus colaboradores, responsables de la misión pastoral en las diócesis, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes, en su difícil misión de gobernar con honestidad a los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los matrimonios comprometidos en la acción misionera de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven marginados de la sociedad y los que se sienten desamparados, incomprendidos, despreciados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la multitud incontable de los bautizados que viven al margen de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, aquí reunidos, llamados a participar en la solicitud pastoral de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los miembros de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad del Estado, de un modo especial por todos los que se encuentran en territorio de misión y navegando, para que Jesucristo, Príncipe de la Paz, sepa compensar todos sus sufrimientos y abnegaciones en favor de la paz universal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas nuestras intenciones y las intenciones de los oyentes, voluntarios y bienhechores de Radio María, para que el espíritu de gratitud y de alabanza que brilló en la Virgen María nos haga siempre fieles y agradecidos en los momentos de prueba y de alegría, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz en el mundo, especialmente en Ucrania, Siria, Yemen, Sudán, Haití y en tantos otros lugares heridos por la guerra y la violencia, para que el Señor conceda la reconciliación a los pueblos enfrentados y convierta el corazón de quienes siembran odio y destrucción, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas que hoy te dirigimos confiando en la valiosísima intercesión de San Juan Pablo II. Concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, en la fiesta de San Juan Pablo II, te pedimos que nos sirva de provecho esta ofrenda con cuya inmolación concediste que se perdonasen los pecados del mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Juan Pablo II, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso,
Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León XIV, con nuestro obispo Juan Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Encomendamos hoy especialmente a Carmen Laviñas y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Pablo II y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos todos juntos como el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
El Hijo del Hombre ha venido para dar su vida en rescate por muchos. Que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Sois la semilla de... Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma. Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permita nunca que me separes de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo como pago por mis pecados y los del mundo entero, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. Oremos. Señor y Dios nuestro, que los sacramentos recibidos acrecienten en nosotros aquel fuego de la caridad que inflamó a San Juan Pablo II y le impulsaba a entregarse constantemente al servicio de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Glorificad al Señor con vuestra vida, podéis ir en paz. Así concluye la celebración de la Eucaristía desde la parroquia castrense Santa María de la Dehesa, en Madrid. Ha celebrado el Pater Ismael Montero.